No existen datos precisos que indiquen los inicios de la construcción, sin embargo, su estilo arquitectónico presenta las características del arte colonial en los siglos XVII y XVIII, introduciendo a América por órdenes religiosas, entre las que destacan los dominicos, agustinos y franciscanos. De estos últimos es el estilo de la iglesia dedicada a San Lorenzo, y prueba de ello es la suntuosidad y riqueza, impregnada en la mayor parte de sus construcciones religiosas, además de la suma de elementos decorativos de barroco español, mejor conocido como churrigueresco. Por otro lado, se puede decir que la construcción se realizó en varias etapas a lo largo de los últimos 3 siglos. Los lineamientos barrocos que originaron a la ornamentación de la torre, que siguieron el trazo de la portada en el modo de nicho, y que directamente regularon el desplante de los muros de la nave a partir de la planta en forma de cruz latina. Son los rasgos representativos del siglo XVIII. El siglo XIX proceden las cúpulas y conclusión de la torre sur. Aquí a la capilla abierta. Al templo de San Lorenzo Mártir. Su estilo arquitectónico es cubista, por las formas geométricas que presenta, tales como la forma octagonal, los triángulos sobrepuestos en el interior de la cúpula, las escaleras frontales, el pedestal que sostiene el altar y la cruz prismática que tiene como remate, además de otros elementos simbólicos. Aun cuando contrasta con la arquitectura del templo, su estilo modernista también pertenece a la corriente fundacionalista, toda vez que juega el papel de la clásica capital abierta que predomina en la época colonial. Con la llegada de los españoles, los evangelizadores se encargaron de darles nombres a los pueblos con los cuales tenían la misión de convertirlos al cristianismo. Generalmente le ponían nombres de un santo apóstol o mártir, acompañándoles de un nombre autóctono de su dialecto. Por lo tanto, el nombre que recibió esta comunidad fue San Lorenzo Tepatitlán, cuya toponimia ya fue descrita anteriormente. Anteriormente, la principal actividad económica de San Lorenzo Tepatitlán era la agricultura, pero hoy en día es el comercio y la industria. 19. Los kioscos cobran importancia en México como elementos decorativos de los jardines públicos. De la comunidad se deposita en la delegación municipal, que constituye un organismo auxiliar de las autoridades de ayuntamiento del municipio de Toluca. Los delegados municipales son electores a través de un proceso de votación en el encargo de 3 años. El cargo es honorífico. Su función es la promover y tramitar obras del beneficio social ante la instancia correspondiente, además de hacer cumplir el establecimiento del bando municipal de policías y buen gobierno. Las oficinas de la delegación municipal se encuentran en el inmueble de lo que fue inicialmente la escuela primaria Héroes de la Independencia. Más tarde el Jardín de Niños María de la Luz Díaz González. Ha sido compartido como comité deportivo y un salón para tejido y costura, además que también ha sido ocupado para... El jeroglífico se compone de un tiesto roto y una mandíbula para expresar como se ilustra en la siguiente figura. Denominación y toponimia de Tepatitlán. Compuesto por los términos mexicas, Tepalcate y Tiesto, y de Titlán, junto a Tiestos. Tiesto es una palabra sinónima de Tepalcat, del cual se forma el asquetísimo Tepalcate, de tal suerte que el nombre del lugar sería Tepalcatitlán, pero ya adulterado, el nombre correcto es Tepatitlán, de Tepal, pedernal, y Titlán, y significa entre pedernales. Entre Tepalcates y Tepatitlán, entre pedernales, son correctos. En el ranchito existe una máquina, un vagón revolucionario. Dicen que es un vagón revolucionario. Y hay una leyenda de que en el pozo de aquí hay un túnel que lleva hasta el rancho de la Independencia y que
de la independencia y que cuando la gente se mete encuentra oro. Pero dicen que la gente que entró ahí sale loca o simplemente no regresa. ¿Ya estás? Bueno, mira, te decía, sí hay una leyenda un poquito popular, que te digo, inclusive salió en radio mexiquense hace muchos años, que en X punto de Toluca, un señor ya grande aborda un taxi y le pide traerlo aquí, precisamente a esta dirección, aquí a la casa. Casualmente el señor se baja y entra y el taxista se va, pero el taxista se da cuenta que al pasajero que dejó aquí se le cayó un anillo. Entonces al día siguiente regresa y pues pide ver al señor, y la persona que le abre es una señora y le dice que el señor, el dueño de ese anillo, pues está muerto, ¿no? Ya tiene mucho tiempo que estaba muerto. Y el taxista pues se sorprende porque dice: ¿cómo es posible que me haya dejado un anillo y el señor está muerto y yo lo traje aquí y esté muerto? ¿Sí? Después sucede que este señor tiene una hija que regresa y ella tenía, pues vivía en muy malas condiciones. Cuando viene aquí le devuelven ese anillo y pues al final ese anillo le sirve a esa hija de este señor para solventar algunas carencias económicas que tiene. Pero digo, lo relevante de la historia es que en teoría el señor pues está muerto y sin embargo pues haz de cuenta que el taxista es el transporte de ese anillo y que le sirve a su hija. Es lo más relevante de lo que te puedo platicar de la casa. ¿Sí? Muchas gracias. No sé si haya sido cierto o no, pero es una historia que ha corrido de boca en boca y ha corrido por muchos años. Okay. Muchas gracias. Festividades del Santo Patrón de San Lorenzo Mártir. Una de las fiestas magnas celebradas por la comunidad que celebra el honor a San Lorenzo Mártir. Se lleva a cabo el 10 de agosto de cada año. Sus vísperas se inician un domingo antes con un vistoso paseo del Santo Patrón por las principales calles de la localidad, seguido por carros alegóricos y un grupo de gente con típicos disfraces de locos y diablos y una banda de viento que ameniza la fiesta. Por su parte, los mayordomos o merinos van repartiendo tamales o pulque durante todo el trayectorio del paseo. El 10 de agosto la festividad inicia con las tradiciones mañanitas a San Lorenzo Mártir. Son interpretadas por las mejores bandas. A mediodía se realiza una misa oficial por el obispo de la diócesis de Toluca, en la cual se realiza principalmente los sacramentos de la confirmación y el bautismo. Al terminar de esto, se lleva a cabo eventos artísticos, culturales como representaciones artísticas, cantantes, tríos, rondallas, representación de grupos de danzas como los corcheros, los voladores de pancla, los arrieros, los chinelos, entre otros. Cuenta además del director con 2 directores, 35 profesores frente a 2 grupos de música, 2 de educación física, 2 de educación para la salud, 4 intendentes, una secretaria y una población de 1.338 alumnos distribuidos en 2 turnos. Sus claves son la estatal 0031. Forma parte del paisaje de San Lorenzo, es muy variada, compuesta por árboles de ornato y árboles frutales, cultivados en pequeñas hortalizas, tales como manzanas, pera, tejocote, capulín, chabacano, además de la siembra temporal del maíz y frijol y haba, que se cultivan en los pocos solares y ejidos que aún existen. Sus antecedentes se remontan a mediados del siglo XIX con las leyes de reforma dictadas por el gobierno de Juárez, quien decretó la secularización de cementerios.
es decir, el control de estos, pasó a manos del Estado. Entonces, cuando se dejó de enterrar a los muertos en lugares particulares o bien en el atrio de la iglesia. En 1860, con el triunfo de Juárez en la Guerra de 3 años, se propone la práctica de las leyes reformistas, entre ellas las relativas de los cementerios. En 1907 se iniciaron los trabajos de mampostería para la barda perimetral. Simultáneo a esto, también se comenzó a construir la capilla con el fin de oficiar misas post-mortem de cuerpo presente para rogar por el eterno descanso del alma del difunto. La arquitectura de la capilla es sencilla. Su material de construcción es adobe, piedra y tabique. Para los muros y el techo de madera y teja de agujas. La fachada consta de 2 columnas aparentes con capitel cuadrado en los cuales descansa una aparente capitel cuadrado en los cuales descansa un arquitrabe y una cornisa, y en el remate un arco de medio punto que sostiene la campana. En 1925 la barda perimetral quedó terminada y se realizó la primera remodelación de la capilla, la cual consistió en sustituir el techo de teja por bóveda catalana. Finalmente, en 1983, se realizó otra remodelación, la cual consistió en sustituir la bóveda catalana por una losa de concreto. Dicha remodelación fue promovida por la delegación municipal. Una de las tradiciones mexicanas más arraigadas de San Lorenzo Pertepectlán, sin duda alguna, es el Día de Muertos. En vísperas de la festividad, la gente acude al composamiento a limpiar las tumbas y adornarlas con flores de cempasúchil, nube blanca, glandiola, entre otros tipos. El ritual comienza el día 28 de octubre con los llamados limbos, es decir, dedicado a las almas de aquellos que antes de tener uso de razón murieron sin el bautismo. Se cree que regresan al lugar donde nacieron y por lo tanto se les pone una ofrenda que consiste en un vaso con agua por milijar la sed. Se enciende una cera para que la luz lo guíe hacia el lugar donde descansan los demás. El 31 de octubre se conmemora los días de muertos chicos, es decir, aquellos que murieron siendo aún niños, y se les ofrece fruta, pan, chocolate o atole, además de un vaso con agua. La ofrenda de los adultos o grandes se coloca el día 1 de noviembre. Generalmente en el cuarto más grande de la casa se improvisa una especie de altar, donde se ofrece a los difuntos la fruta, comida que les gustaba en la vida, tales como mole rojo o verde, con carne de pollo o guajolote, tamales, tortillas, pan de muertos, camotes, guacamotes, chayotes, jícamas, tejocotes, naranjas, mandarina, manzana, pera, plátanos, además de pulque y otros gustos como cigarros, tequilas, cervezas, licor. Sin falta figura del alfeñique y de dulce, la calabaza. Se adornan el altar de mesa con una flor de cempasúchil. Por la noche del 1 de noviembre, las familias salen de sus casas rumbo al cementerio para celebrar el ritual de la alumbrada, que consiste en encender ceras, veladoras y copal sobre las tumbas previamente adornadas con flores de cempasúchil, nube, glandiola, spider, entre otras. Se enciende fogatas y familiares velan alrededor de la tumba a sus seres queridos. Los hombres embozados en sus zapares o gabanes, las mujeres ataviadas con sus rebozos o ruanas. Por la medianoche se contempla un espectáculo de cuento, por el efecto que provocan los miles de ceras y veladores que eliminan las tumbas del compostato. Mientras que en la capilla del cementerio se realiza una misa con cantos y alabanzas, dedicadas al eterno descanso de los difuntos. El pueblo de San Lorenzo Tepatitlán está asentado en una planicie que pertenece al municipio de Toluca y situado al noreste de la cabecera municipal. Colinda al oriente con San Mateo Zacatipan y con el barrio de Santa María de Toltepec, al sur con la zona industrial, al sureste con la Colonia Independencia y el Meteoro, al poniente con Aeroequips y Motor Pekins, al norte con San Cristóbal Huichichitlán. Se encuentra ubicado en la región de Toluca, a las que pertenecen Toluca y Sinacantepec.